Saludos, buenas noches, muy buenas noches. Cuando el reloj marca las 8:03, comenzamos con Amorín y así nuestro editorial. La semana pasada, en este mismo espacio editorial, analizábamos parte de las responsabilidades en torno a los continuos asedios del gobierno estadounidense contra el pueblo venezolano. Un puñado de políticos de la MUD, sobre todo ubicados en la extrema derecha, se dieron a la tarea de construir toda una campaña que buscaba la intervención directa de Estados Unidos en un conflicto que ellos mismos habían creado. Un conflicto que dejó la lamentable cifra de más de 100 personas asesinadas por la acción terrorista de esa misma extrema derecha, que fue derrotada, y no con las balas como aspiraban muchos halcones de la guerra en el norte, no. Fue derrotada con la acción pacífica del pueblo venezolano, saliendo a votar por la constituyente el 30 de julio, saliendo a votar por la paz y la convivencia. Esta demostración de fuerza democrática, de coraje popular, parece haber alterado aún más los que aspiran ver a Venezuela en llamas, incendiada solo por el odio de quienes nunca han tenido la capacidad de encarrilar su lucha en el debate de las ideas y el ejercicio democrático. Pero estas no son las únicas razones para los continuos acosos y agresiones que Estados Unidos ya hace días hemos venido escuchando. Estas amenazas del presidente Donald Trump, presidente estadounidense, sobre acciones militares. También la gira del vicepresidente estadounidense Mike Pence, una gira de rencor por algunos países latinoamericanos. A esto se unió ahora las sanciones para el bloqueo financiero de nuestro país, esta vez en voz del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Vamos a ver, por favor. A los mercados de deuda y equidad en Estados Unidos. Podemos tomar del sistema financiero de Estados Unidos para el venezolano. Estas medidas también van a minar la capacidad de Maduro de pagar a los partidos y simpatizantes del régimen, y va a aumentar la presión sobre el régimen para abandonar su camino desastroso. Destruir la economía en Venezuela. Otra de las frases, vamos a verla en este caso extraída de la página web de Telesur, donde pues este señor agarró y mencionó varias cosas en una rueda de prensa de verdad vergonzosa. ¿Qué dijo este señor Steven Mnuchin? Sanciones de Estados Unidos buscan ahogar a Venezuela. Buscan ahogar a Venezuela. ¿Te parece mucho esto, lo de ahogar a Venezuela? Una frase vergonzosa que revela la verdad que muchos medios y políticos en este país han querido banalizar y ocultar. Existe una verdadera guerra económica contra nuestro país. Además, una frase que tiene similitudes terribles con la pronunciada hace ya varias décadas por Richard Nixon, donde pedía hacer chillar a la economía chilena en época de Salvador Allende. Veamos la frase, por favor, de una época también triste y lamentable para uno de nuestros países y pueblos hermanos en Latinoamérica. Una frase que pues empezó con lo que se convirtió luego en el golpe de Estado en Chile. Hacer chillar la economía chilena. Una frase pronunciada por el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, a Henry Kissinger, quien pues controló y llevó a cabo todo el plan Cóndor, la aplicación de las dictaduras en el cono sur de nuestro continente. Además, un señor, Henry Kissinger, que irónicamente forma parte de esos premios Nobel de la Paz que se convierten en una vergüenza para el mundo. Aunque todo esto tiene como responsables a los
tristemente venezolanos, que han montado toda una campaña para asediar a nuestro país, también tiene razones de peso económico. Hace algunos días, dos noticias pasaron algo por debajo de la mesa y que las diversas corporaciones del control mediático intentaron ocultar. La primera tiene que ver con las reservas de crudo de los Estados Unidos, las cuales siguen en franco descenso y evidencian, una vez más, la dependencia extrema del país norteamericano del petróleo y el gas de otras naciones. Veamos, por favor, la nota que habla al respecto. Reservas petroleras en Estados Unidos bajan a 8,9 millones de barriles. La cifra prácticamente duplica la caída de 3,6 millones de barriles que anticipaban los analistas. Cuando uno ve esto y además analiza la cantidad real de reservas que tiene Estados Unidos en su país, no llegan a los 500 millones de barriles. De ahí es parte de las razones por las que estas sanciones económicas buscan, tal como lo dijo Steven Mnuchin, destruir y ahogar la economía en Venezuela. Caída de las reservas de petróleo estadounidense que, repetimos, no tienen capacidad de autosustentarse en materia energética y dependen en extremo de otras naciones. A su vez, un informe de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aseguró que Venezuela sumó 1.400 millones de barriles de crudo a sus reservas certificadas, que antes de este incremento ya eran las más grandes del planeta, son las más grandes del planeta. Esta información fue revelada por el experto petrolero Fernando Travieso y está basada en la última acta de modernización de reportes de reservas de petróleo y gas que emite la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. No estamos hablando aquí ni de un informe de PDVSA, ni de un informe del gobierno bolivariano. Estamos hablando de una dependencia del gobierno de los Estados Unidos, indicando, por un lado, que las reservas en Venezuela probadas han incrementado en 1.400 millones de barriles, triplicando solamente este aumento la cifra de la que realmente tiene Estados Unidos en sus reservas. Venezuela acaba de aumentar 1.400 millones, sino además ubicando a PDVSA como una de las empresas más poderosas del planeta. Se elevaron las reservas. Son pocos los medios de comunicación, repetimos, que tomaron esta nota. Casi ninguno. Uno tiene que hacer una búsqueda bastante exhaustiva en diferentes medios de comunicación para encontrar quizás una nota que aparezca en algún lado. Y aparece obviamente en la página de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos este informe que ubica a Venezuela nuevamente como el país con mayor cantidad de reservas de petróleo en el mundo y a PDVSA como una de las empresas más importantes del planeta. Esto es solo una pequeña parte que muestra que nada de lo que hemos venido viendo es casual. Como la élite de la derecha en Venezuela ni siquiera apuesta a sus propios intereses con los constantes llamados para que Estados Unidos siga asediando a nuestro país. Esta élite vergonzosa termina siendo un simple y bochornoso títere de los poderes del imperio más violento y desalmado del planeta. Y a ellas y ellos seguros estamos que el pueblo ni la historia los absolverán. Al regreso, estaremos conversando con el periodista y constituyente Earle Herrera. A una pausa y ya venimos.